Bitcoin ha caído más de un 30% desde el máximo que alcanzó el día 6 de octubre de este mismo año, es decir, hace escasos días. Y la realidad es que a pesar de esta gran caída, el resto de mercados, concretamente los índices americanos, se mantienen cerca de máximos. De hecho, ayer mismo Nvidia presentó resultados y volvió a batir las expectativas que tenía el mercado. Sin embargo, la debilidad en Bitcoin y el resto de altcoins es más que notable. Te voy a enseñar o te voy a explicar cuáles son los motivos detrás de esta caída, porque te aseguro que son bastante claros. Y además te voy a enseñar un gráfico que va a hacer que cambie por completo tu idea en cuanto a los tokens de cara a estos años que tenemos por delante. Quédate porque te va a encantar. Bajo mi punto de vista, hay 4 o 3 motivos que pueden explicar a la perfección y que además los podemos ordenar cronológicamente para entender por qué Bitcoin ha caído prácticamente un 30% desde máximos hasta el mínimo en torno a los $88.400. El primero que tenemos aquí, y os voy a poner en pantalla, es esta caída tan drástica en las probabilidades de la reunión de la Fed de diciembre en cuanto a la bajada de tipos. El mercado estaba descontando, como un buen mecanismo de descuento de expectativas, que efectivamente íbamos a tener un recorte en la reunión de diciembre y además lo descontaba con un 90% de probabilidades. Eso al final, pues bueno, cuando hay tanta unanimidad, por así decirlo, en el mercado descuenta algo con tantísima fuerza, lo que sucede es que cualquier sorpresa, en este caso a la baja, afecta muchísimo y se produce lo que conocemos como repricing. Es decir, en este proceso de repricing lo que sucede es que el mercado, que había descontado previamente con mucha fuerza esa baja de tipos, tiene que ajustar expectativas y en este caso las ajusta bajando el precio. Lo que tuvimos aquí justamente fue, lo podemos solapar perfectamente el gráfico de Polymarket en este tipo donde podemos ver las bajadas de tipos, estas probabilidades. Vemos como efectivamente a raíz de justamente esas primeras palabras de Powell, justamente en la reunión de octubre, cuando dijo que estaban 50-50 en cuanto a la bajada de diciembre, ahí fue prácticamente cuando el mercado empezó este repricing. A raíz de ahí hemos tenido diferentes eventos que vamos a ir ordenando cronológicamente para entender perfectamente qué ha sucedido. Tenemos después lo que bien hemos comentado y expliqué ya en su momento, os voy a dejar también un artículo para que lo podáis ver, esa catástrofe o colapso que hubo el día 10 de octubre, cuando hubo el problema en Binance y efectivamente tuvimos unas liquidaciones, una de las mayores liquidaciones de la historia en el mercado cripto, llegándose a liquidar supuestamente, vale, digo, estos son datos oficiales, 19 billones de dólares americanos. Los datos al final son más. Ya sabéis que siempre los CEX, esas plataformas centralizadas muy opacas, acaban siempre reportando menos de las liquidaciones que efectivamente suceden en sus plataformas. Pero tuvimos en torno a 19, yo en cálculos que he podido estimar son más de 30 billones, pero tuvimos efectivamente un día bastante catastrófico para el mercado, de lo cual hemos visto que no nos hemos recuperado. Si os fijáis, y además es algo bastante curioso, si vamos al gráfico, podemos ver aquí perfectamente en el gráfico concretamente semanal, como desde que hicimos este mínimo durante más o menos noviembre de 2022 y hemos tenido esta subida, esta revalorización en el precio de Bitcoin de en torno al 700%, justamente esta caída que hemos tenido aquí de en torno al 30% no es la primera. Desde este máximo que tuvimos en enero hasta más o menos estos mínimos que tuvimos en abril fue una caída incluso un pelín mayor de casi el 32%, fue efectivamente en 77 días, pero si nos fijamos aquí, esta caída ha sido concretamente en torno a 35 días, bastantes días menos, lo cual nos hace un poco ver que esta virulencia, esta fuerza, tiene un motivo mayor. Personalmente, esto al final son suposiciones, pero creo que después de haber visto esta catástrofe del día 10 de octubre, hay algún player, alguna institución, algún market maker, algún hedge fund que posiblemente a raíz de esta volatilidad, esas liquidaciones, pudiese quebrar y esté teniendo que deshacer posiciones y que efectivamente esté tirando el precio de Bitcoin a la baja. ¿Por qué puedo llegar a esta conclusión también? Bueno, más que nada porque si nos vamos también a ver el gráfico, bueno, Ethereum no lo vamos a comentar, pero por ejemplo, el gráfico de Hyperliquid ha aguantado bastante bien. Gráficos como por ejemplo el de ZEC, ¿vale? Zcash, supuestamente lo están llamando como si fuese un store of value, ¿vale? Al final un refugio de valor y en este caso privado. Fijaros que está prácticamente máximos en un entorno donde estuviésemos en un mercado bajista dominado por Bitcoin, es decir, que las caídas viniesen por Bitcoin y después se trasladasen a las altcoins y que por tanto también el capital saliese de esas altcoins y rotase a Bitcoin, no estaríamos viendo, bajo mi punto de vista, una caída, una manera la manera en la que se está manteniendo algunos activos como Hyperliquid, como en este caso Zcash. Son cosas que no suceden en un bear market y sobre todo teniendo en cuenta que lo que tenemos actualmente en los mercados americanos es que estamos casi prácticamente máximos, ¿no? Al final, esta divergencia creo que se tiene que tener en cuenta y es algo a valorar bastante, ¿no? ¿Qué tenemos después? Bueno, pues efectivamente lo que podemos ver, como se observa perfectamente en el gráfico, es como tuvimos un rebote más o menos del gato muerto para después continuar cayendo y hemos estado haciendo mínimos
nuevos mínimos inferiores tras mínimos inferiores durante prácticamente, como he dicho, pues en torno a 45 días llevamos actualmente, ¿no? La realidad es que la debilidad es bastante notoria. Fijaros, por ejemplo, esta última caída que hemos tenido aquí desde los en torno a 107.000 hasta este mínimo ha sido en prácticamente 8 días, lo cual en una caída del 17%, casi 18%, es bastante notoria bajo mi punto de vista. Y otro de los motivos que creo que al final está llevando o provocando estas caídas es ese apalancamiento que había en un primer momento y que ahora ha derivado en que efectivamente siga habiendo apalancamiento, el momento que por esta divergencia que hemos comentado, donde los índices americanos están tan fuertes, están mostrando tanta resiliencia, tenemos que justamente muchos traders se están apalancando intentando coger justamente este bottom y no paramos de ver longs apalancados que se liquidan y que por tanto se tienen que cerrar y efectivamente siguen alimentando este círculo vicioso bajista, ¿no? Un dato importante bajo mi punto de vista, de lo que acabamos de conocer hace escasas horas, es justamente el dato de empleo. Ese dato de empleo ha salido bajo mi punto de vista, y al final aquí hay interpretaciones de cada uno muy personales, han salido datos mixtos. Hemos tenido que la tasa de desempleo ha aumentado del 4,3 al 4,4 como podemos ver en pantalla. Como vemos en pantalla también, los salarios promedio por hora se han ralentizado, lo cual es positivo en el aspecto de que no va a influir al alza en la inflación, pero al final lo que nos puede dar esto a entender es que efectivamente el empleo se sigue deteriorando, ¿no? Aquí está la vertiente de que nos puede indicar, pues bueno, bajadas de tipos en la reunión de diciembre. Además, de hecho, justamente a raíz de estos datos de empleo hemos visto, a pesar justamente de que la Fed dijese ayer públicamente de que no iba a haber bajadas de tipos en diciembre, de que se descartaba por completo por falta de datos, hemos visto justamente al conocerse estos datos de empleo cómo repuntaban las probabilidades hasta el 35% más o menos. La realidad es que estamos en un entorno ciertamente complejo donde los datos son ciertamente también mixtos. Como hemos visto y como estamos viendo aquí justamente, tenemos que Bitcoin en este caso se lo está tomando bastante mal, estamos cayendo un 1% abajo, pero sin embargo tenemos, fijaros aquí en los índices americanos, el S&P 500 subiendo en intradía un 1,66, tenemos al Nasdaq subiendo un 2,17, tenemos al IWM, hasta Russell 2000, a estas empresas growth de pequeña capitalización subiendo un 2,20% en intradiario. Esto al final nos muestra, como he dicho antes, la descorrelación que hay tan grande. Pero bueno, estos son para mí, bajo mi punto de vista, los motivos que están llevando a Bitcoin a esta caída sostenida del precio durante tanto tiempo y esta debilidad tan grande. Sobre todo, creo que el día de hoy nos muestra con bastante certeza justamente este dato o esta gran divergencia, ¿no? Ahora bien, vamos a pasar a ver para lo que para mí es el gráfico que puede determinar lo que es la inversión o una buena inversión de aquí o de cara a los próximos 3, 4, 5 años en tokens líquidos. En estas altcoins, la gran mayoría que están completamente deterioradas, están deprimidas en cuanto a los precios se refiere. Sin embargo, vamos a ver que justamente hay una métrica que aguanta muy bien y que de hecho no para de crecer, y existe una gran divergencia que creo que se tiene que llegar a corregir durante el tiempo y que nos va a proporcionar una gran oportunidad de inversión. Vamos a ello. Del gráfico que os quiero hablar, o del par de gráficos que os quiero hablar, es justamente de este, ¿vale? Seguramente a simple vista la gran mayoría vayáis a ser capaces de entender qué es lo que está sucediendo aquí, pero lo vamos a explicar para poder determinar si efectivamente estamos delante de una divergencia importante y que nos puede ayudar a invertir de cara a los siguientes años, o simplemente es al final una descorrelación que no tiene mucha importancia, ¿no? Tenemos aquí en la primera gráfica lo que sería el revenue, estos ingresos mensuales de las aplicaciones, ¿vale? De las apps y de los protocolos, de las blockchains que tengan un token, lógicamente. Como podemos ver, lo que ha predominado durante, sobre todo estos últimos años, en este caso la serie empieza en 2022 y llega hasta justamente septiembre de 2025, ¿vale? De septiembre a septiembre. Y lo que tenemos es que lo que había predominado durante todos estos años habían sido blockchains, Layer 1, Layer 2 y compañía, ¿no? Que al final lo que generaban, o lo que mejor dicho, lo que no conseguían generar era revenue. En la gran mayoría los incentivos conseguían tener clientes o usuarios en el corto plazo, pero sin embargo cuando estos incentivos, cuando estos airdrops, cuando se acababan estas campañas de puntos, lo que teníamos es que desaparecían por completo. Y al final lo que parecía una gran empresa, un gran proyecto, un gran protocolo, acababa desapareciendo, simplemente moría muy lentamente, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos aquí? Sin embargo, las aplicaciones, podemos ver cómo han ido creciendo, este revenue, estos ingresos han ido creciendo hasta niveles actualmente que superan los 600 millones de dólares acumulados, ¿no? Estamos hablando de que justamente tenemos, para que os hagáis una idea, ahora mismo el market cap que suponen estas aplicaciones, ¿vale? Que están generando en torno al 62% del revenue actual de todos los protocolos, ¿vale? De tanto protocolos como aplicaciones, están en un market cap que supone en torno al 7%, excluyendo a Bitcoin. ¿Esto qué nos quiere decir o qué conclusiones podemos sacar de esto? Primero, el mercado sigue siendo completamente inmaduro. Estamos hablando de que tenemos actualmente
La gran mayoría lo que predomina en el mercado por market cap siguen siendo meme coins. Seguimos teniendo a Doge, por ejemplo, dentro del top 10. Tenemos a protocolos que no están generando ningún tipo de revenue, que siguen inflados simplemente por la burbuja que tuvimos en el 2021. Tenemos protocolos, efectivamente, que yo siquiera sé por qué siguen dentro incluso del top 30, top 20, como puede ser Polkadot, que actualmente ni tienen usuarios ni tienen TVL. Las métricas no paran de ir para abajo y lo único que hicieron fue en su momento engañar al retail. Esto al final nos determina, se puede ver desde dos puntos de vista. Uno sería el pensar que, joder, esto no vale para nada, este mundo de las criptomonedas no hay más que estafas, lo cual no criticaría a nadie por pensarlo. O se puede ver desde el punto de vista de que efectivamente hay, como vemos aquí justamente, una divergencia increíble que con el tiempo se tendría que corregir. Te voy a decir una cosa, y es que tengo un vídeo justamente que ya han visto más de 150 personas hablando sobre qué narrativas, qué protocolos, concretamente qué aplicaciones pueden tener mejor desempeño en 2026. Si quieres, te dejo el enlace para que vayas a Medusa Capital, a nuestra web, y lo cojas directamente de ahí completamente gratis. Así que bueno, esto habría sido el vídeo. Espero que os haya gustado. Como siempre, si podéis suscribiros os lo agradecería y nos vemos en el siguiente. Chao.